Vamos a ver ahora el ejercicio 2510. Uy, bueno, ahí está, 2510, acá. El ejercicio 2510 dice, a temperatura ambiente, ¿cuál es la intensidad del campo eléctrico que se necesita generar en un alambre de cobre calibre 12, 2,05 milímetros de diámetro, para que fluya una corriente de 2,75 amperes? B. ¿Y qué campo sería necesario si el alambre estuviera hecho de plata? Veamos entonces acá. Ejercicio 2510. A. Dice, se pide encontrar el campo eléctrico asociado a una corriente y a un material de determinadas dimensiones. Se parte de la definición de resistividad. Esta es la ecuación que decía que aparece acá, que puede ser nueva y hay que aplicar. Esta definición de resistividad asocia dos cantidades o dos magnitudes, que es el campo eléctrico, y J, que es la densidad de corriente eléctrica. Que esa J se define, acá abajo está, como corriente por área, o sea, corriente dividido área, ¿sí? Por eso se llama densidad de corriente eléctrica. Entonces, esa magnitud J se usa junto con el campo eléctrico para calcular la resistividad de un material. Entonces, lo que se nos pide que calculemos es la intensidad de campo eléctrico, ¿sí? O sea que de acá tendríamos que despejar campo eléctrico porque es lo que queremos averiguar. Y esta ecuación es la que relaciona campo eléctrico con corriente eléctrica, ¿sí? Por eso usamos esta ecuación. Y al escribirla de esta forma, tenemos la resistividad, que es un dato porque se nos está diciendo que el alambre es de cobre, entonces podemos buscar la resistividad del cobre en una tabla en el libro o en algún otro lugar, ¿sí? Como es una constante, la resistividad del cobre la podemos sacar de distintos lugares. Y campo eléctrico es igual a resistividad por esta densidad de corriente eléctrica, que la densidad de corriente eléctrica la tenemos que calcular. Y para calcularla, fíjense que tenemos el valor de la corriente, porque se nos está pidiendo una corriente de 2,75 amperes, o sea que la corriente es un dato, y el área también la podemos calcular porque se nos dijo que es un alambre de calibre 12 que tiene 2,05 milímetros de diámetro. Entonces, bueno, básicamente después lo que se hace es reemplazar a J en la ecuación anterior y tenemos esta última expresión final, que para calcular el campo eléctrico tenemos la resistividad ρ por corriente dividido pi por radio al cuadrado, que es el área de la sección transversal del conductor, ¿sí? Se reemplazan los valores numéricos, de nuevo, ya que hablábamos recién, teniendo cuidado de que el radio esté en metros, ¿sí? Y bueno, se hacen los cálculos, no hay mucho más que hacer y se llega a que el resultado es 1,43 por 10 a la menos 2 volt por metro. Acá hay una conclusión que dice, este campo es bastante débil ya que el potencial solo caería 1 volt en 70 metros de cable. Eso tiene que ver por lo que es un material conductor, ¿sí? Bien, pasamos al punto B, que en el punto B se nos pedía averiguar que qué campo sería necesario si el alambre estuviera hecho de plata. Básicamente lo que tenemos que cambiar es el valor de la resistividad, ¿sí? Poniendo acá la resistividad de la plata en lugar del cobre. De todos modos, el cálculo se hace acá haciendo una relación que vamos a ver ahora. Leo primero esta si no se me pasa ningún detalle. El cálculo se puede realizar tomando la relación del campo de la plata con el campo en el cobre. Bueno, y esto es lo siguiente, es otra forma de cálculo, ¿sí? La relación entre los campos es, fíjense, este sería el campo eléctrico en el cobre, es igual a la resistividad del cobre por la densidad de corriente. Y el campo eléctrico en la plata es igual a la resistividad de la plata por la densidad de corriente. La densidad de corriente va a ser la misma
porque el valor de la corriente es 2,75 amperes para cualquiera de los dos casos, y la sección del conductor es la misma, ¿sí? Porque lo único que cambia es el material, no la sección. Entonces tenemos esas dos ecuaciones, y si se hace la relación entre ellas, la razón, es decir, se dividen, queda campo eléctrico de la plata dividido el campo eléctrico en el cobre, ¿sí? Se divide el miembro izquierdo de cada ecuación y el miembro derecho de cada ecuación, entonces acá queda la resistividad de la plata por la densidad de corriente dividido la resistividad del cobre por la densidad de corriente. Y ahí se despeja el campo eléctrico en la plata, que es lo que queremos averiguar, y que queda que es igual a el campo eléctrico en el cobre por la resistividad de la plata dividido la resistividad del cobre. Fíjense que, de nuevo, el valor de la resistividad de la plata lo tenemos que obtener de alguna tabla, que en el libro están las tablas, eso después ustedes se fijan. Y bueno, se reemplazan los valores que tenemos, que son datos, el campo eléctrico en el cobre, por la relación de resistividad de la plata a resistividad del cobre, y nos da este valor que tenemos acá, que es 1,22 por 10 a la menos 2 volt por metro. Y fíjense, acá tenemos una conclusión. Debido a que la plata es un mejor conductor que el cobre, el campo en la plata es menor que el campo en el cobre, ¿sí? Fíjense los valores. El campo en la plata nos dio 1,22 por 10 a la menos 2, y el campo en el cobre 1,43 por 10 a la menos 2 volt por metro. Sí, es un poco mayor el campo necesario en el cobre para generar la misma magnitud de corriente eléctrica.